¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida de parte de Microiris Argentina en este ciclo de entrevistas que hemos organizado. Hoy vamos a estar charlando con Bettina Croppi, fiscal de instrucción de violencia familiar en provincia de Córdoba, sobre el tema de la investigación penal de los delitos cometidos en contexto de violencia familiar. ¿Qué tal, doctora? La quiero ver y escuchar, a ver si tenemos bien el audio. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, No sé, Bettina? usted me dirá si me ven y me escuchan. Sí, perfecto, bienvenida. Muchísimas gracias por Gracias, estar hoy. gracias a ustedes por invitarme. Bueno, va a estar entrevistando el doctor Cook, Ezequiel Cook, abogado, notario y director de la revista de Niñez, Familia y Violencia de Género de Microiris Argentina, a quien también le doy la bienvenida. Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, Hola muy doctora bien. Croppi, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, bien. Me Bueno, yo alegro, voy a doctora. voy a seguir admitiendo gente y si les parece damos comienzo a la entrevista. También nos están mirando por Facebook Live y bueno, va a estar la posibilidad de que el público pueda hacer alguna consulta a la doctora a través del chat. Si alguien desea, bueno, que active el micrófono, me avisa con la manito, con la función de la manito, y vemos la posibilidad de hacerlo. Pero en principio les pedimos que sea por chat para facilitar la ida y vuelta de las preguntas y respuestas. Muy bien, yo los dejo en la entrevista, voy a desactivar mi audio y quedo atenta a cualquier cosa. Hasta luego. Gracias, Irene. Bueno, Irene, muchas gracias. Agradecerle a todos los participantes. Ahí se ven caras conocidas, está el doctor Pablo Cuenca Tagle. Bueno, un gusto tener a todos los presentes. Si le parece, doctora, comenzamos por la primera pregunta. Comencemos entonces. Bueno, la primera pregunta refiere a, en términos generales, ¿cómo la investigación llevada a cabo por las fiscalías de instrucción de violencia familiar? En realidad la investigación no difiere mucho de la investigación que se lleva a cabo en cualquier otra fiscalía cuando se trata de delitos similares. Lo que difiere más que nada, digamos, es la temática con la que se investiga en las fiscalías de violencia, pero no olvidemos que las fiscalías comunes también tienen a su cargo la investigación de delitos cometidos en contextos violentos o de género cuando no superan el estándar que se ha establecido para las fiscalías específicas, digamos. O sea que la investigación diría que se lleva a cabo en forma similar en las fiscalías de violencia que en cualquier otra fiscalía respecto de otros delitos. Una circunstancia que debe ser tenida en cuenta en ambas fiscalías cuando se investigan este tipo de delitos, es que a tenor de las convenciones internacionales y de los estándares que nos ha fijado nuestro Tribunal Superior de Justicia, este tipo de delitos y en realidad cualquier tipo de conflicto que involucre alguna situación de violencia contra la mujer deben ser investigados con perspectiva de género, y esto sí hace la diferencia en el enfoque desde el cual se inicia una investigación, ya sea en la fiscalía específica o en las fiscalías de número o en cualquier otro fuero. La perspectiva de género es un punto de vista o una mirada que debe ser tenida en cuenta cuando se analiza cualquier tipo de situación, ya sea penal o no. En los últimos tiempos hemos visto que ha proliferado los fallos, ya sea en el fuero laboral, en el fuero contencioso, en el fuero civil, en el fuero de familia, ¿vale? Sí, respecto del enfoque del conflicto que se plantea desde una perspectiva de género. ¿Y qué significa concretamente para nosotros, o por lo menos el punto de vista que nos ha señalado el Tribunal Superior de Justicia respecto del fuero penal? Investigar con perspectiva de género significa ni más ni menos que reconocer el fenómeno que esta sociedad patriarcal ha reproducido a lo largo del tiempo en la sociedad respecto de los derechos y deberes y de los roles y estereotipos que se le han exigido a la mujer a lo largo del tiempo. Investigar con perspectiva de género, entonces, significa que cuando uno se sienta frente a una investigación que involucra una situación de violencia contra la mujer o una situación sospechosa de violencia contra la mujer, no puede perder de vista que debe enmarcarlo en esta historia
en este contexto de dominación y de sometimiento de la mujer respecto del varón, que no quiere decir que necesitemos una mujer sometida o una mujer sumisa, sino únicamente tener en cuenta que hay un contexto social y cultural, histórico, que estableció determinadas diferencias en perjuicio de la mujer y determinados privilegios en favor de los varones. Entonces, es nuestra misión, porque es nuestra obligación convencional, convenciones que he suscrito y a las que se ha obligado nuestro país, a analizar el conflicto desde este punto de vista, y el Poder Judicial está, el Ministerio Público, de suyo, que pertenece al Poder Judicial, está llamado a equilibrar estas diferencias y a igualar estas diferencias históricas, y desde este punto de vista debe iniciarse la investigación de un delito en estos contextos. Clarísima la respuesta, doctora. La segunda pregunta es respecto a cuáles son los delitos más comunes que se investigan por las denuncias por violencia familiar. En general, los delitos más comunes tienen que ver con los instrumentos de dominación que ejercen los varones sobre las mujeres. No olvidemos que las fiscalías tienen a su cargo la investigación de delitos cometidos en el ámbito intrafamiliar y específicamente, o más específicamente, en contextos de violencia de género. En general, sí se avisora que los delitos más comunes en estas investigaciones son los delitos que tienden a disciplinar a los miembros más vulnerables del grupo familiar. Generalmente, en los contextos de violencia familiar, las víctimas suelen ser niños, ancianos y mujeres, patas más vulnerables de los grupos familiares. Por supuesto que también tenemos varones víctimas, los hay, pero en la suma total de los delitos que investigamos son absolutamente menores. Diría, en otros tiempos ya no lo hago, pero en otros tiempos llevé una estadística informal de las causas que ingresaban en mi fiscalía, exclusivamente en mi fiscalía, y pude determinar que aproximadamente el 80% de los delitos que nosotros investigamos son cometidos en perjuicio de la mujer y en el marco de relaciones de pareja. Así que si bien no es nuestro tema específico, el contexto de género, sí es nuestro tema dominante. Los delitos que se repiten mucho, hemos tenido otra clase de delitos en menos cantidad, pero en general los delitos que se repiten mucho son los delitos de agresión física, lesiones de las leves hasta las gravísimas, terminando con homicidios o femicidios, y todos los delitos que involucren afectaciones al bien jurídico de la libertad. Esto se repite muchísimo, desde las amenazas civiles a las amenazas calificadas, las coacciones y las privaciones ilegítimas de la libertad del tenor que fueren. En general son estos los delitos que vemos con más frecuencia. Me quedo pendiente, después de que terminamos la pregunta, respecto de las investigaciones en las fiscalías de violencia. Cuando terminamos de hablar, se me ocurrió que debí agregar que hay algunos principios que sí distinguen las investigaciones que se llevan a cabo en las fiscalías especializadas, que tienen que ver con el posicionamiento del Ministerio Público respecto del conflicto. Hasta hace no tanto tiempo, el Ministerio Público tenía como cometido casi exclusivo la represión, la investigación y la represión de un delito. Desde que el fenómeno de la violencia familiar y de género ha tomado la importancia que tiene, y desde que ha sido un eje fundamental de la política criminal del Estado, del Ministerio Público, pero del Estado en general, el punto de vista desde el cual se inicia y se lleva a cabo una investigación en estos contextos, se ha corrido desde la faz represiva hacia una faz conjunta, represiva
porque investigamos el delito, pero también preventiva, porque tomamos innumerable cantidad de medidas que tienen que ver con la protección a la víctima, y esta protección a la víctima tiene que ver con situaciones de prevención de nuevos hechos delictivos. Por eso las investigaciones en este rubro han cambiado de eje y ya no son exclusivamente represivas, sino también tienen como objetivo tutelar a la víctima, a los derechos de la víctima, y finalmente prevenir que ocurran hechos más graves que terminen con hechos luctuosos. Esto también hace la diferencia. No es lo mismo investigar un robo, cuando usted investiga el robo, si los dos extremos, digamos, de la imputación, si existió y si fue cometido por el imputado, cosa que nosotros también lo hacemos, si existió y fue cometido por el imputado, pero a la par de eso, tomamos una batería de medidas y de decisiones que tienen que ver con la protección a la víctima. Muchas de esas medidas preventivas son las del artículo 21 de la ley 9283. ¿Podríamos incluir otras más? El artículo 21 hace una enumeración que no es taxativa, o sea, hace una enumeración, sugiere las más comunes, pero el mismo artículo habilita cualquier otro tipo de medidas que se estimen necesarias para proteger a la víctima. Los fiscales tenemos la posibilidad, de acuerdo a la 9283, de imponer estas medidas cuando actuamos en nombre del juez, porque estamos en día o hora inhábil los fines de semana, en los que el juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar no está de turno. Esas medidas pueden ser tomadas por el fiscal, a tenor del propio artículo 21, y deben ser luego revisadas por el juez competente cuando al día hábil se le comunica el hecho. No obstante eso, hay medidas que se imponen desde las fiscalías de violencia, medidas de restricción, por ejemplo, las vulgarmente llamadas perimetrales, medidas de restricción de contacto, de acercamiento, de presencia del agresor en el domicilio, de presencia del agresor en el lugar de trabajo de la víctima, la entrega del botón antipánico, la solicitud de colocación del dispositivo dual. El dispositivo dual solo lo pueden colocar, pueden ordenar la colocación los juzgados de niñez, juventud y violencia, pero es bastante común que las fiscalías, cuando advertimos una situación de conflicto reiterado, le solicitemos al juzgado que interviene que coloque el dispositivo dual. Todas estas medidas que nosotros ordenamos, las ordenamos a tenor de la facultad que nos da el artículo 268 del CPP, que establece medidas sustitutivas o paralelas, sustitutivas de una privación cautelar de la libertad del imputado y que tiendan a conseguir a resguardar los fines del proceso, esto es, que evitar el peligro de fuga y el entorpecimiento de las investigaciones por parte del imputado. En esos términos, se pueden imponer medidas que tienen que ver con proteger a la víctima para que no sea coaccionada, no sea influenciada para cambiar su testimonio, y se imponen a tenor de lo dispuesto por el artículo 268, o sea, bajo percibimiento de que si no son cumplidas, el imputado puede perder la libertad. Estas son las medidas específicas que van a la par o en forma paralela a las medidas que dispone el juzgado. Perfecto, doctora. Acá justo estoy viendo en el chat una pregunta que hace uno de los participantes. Nos dice: buenas tardes, quisiera preguntarle a la doctora Croppi cuál es su postura cuando es la víctima la que desobedece la orden de restricción. ¿Considera que se la debe imputar o no, teniendo en cuenta que la misma fue ordenada en su protección? A ver, usted me está hablando del fallo Alfonso, de la doctora Travaglini, que específicamente resolvió una situación de este tenor. Este fallo luego fue replicado casi su totalidad por la Cámara de Acusación, entendiendo que si esta conducta la desenvuelve la víctima, no es delictiva. En mi fiscalía no se imputa a la víctima mujer, porque estamos hablando específicamente de ese caso, víctima mujer, en un contexto de violencia de género, no en cualquier otra situación, solo víctima mujer en un contexto de violencia de género.
La doctora Travalini ha entendido que esta situación no es delictiva porque la medida ha sido impuesta en protección y en beneficio de la víctima, y sería revictimizante para ella que esta medida que se dictó en su protección sea usada en su contra para ser imputada. En mi fiscalía, como le decía, no se imputan estos delitos solamente por una cuestión de economía procesal, en virtud de que sabemos que la Cámara de Acusación ha sentado la misma postura, y sería, yo no tengo nuevos argumentos que pudieran hacer revisar este fallo, solamente que no concuerdo con este fallo, no estoy de acuerdo con ninguno de los dos fallos. A mí me parece que las órdenes de protección y el delito de desobediencia que conlleva desobedecer esa orden es un delito que no protege a la víctima, no está puesto en beneficio de la víctima, sino está puesto en beneficio, o sea, el bien jurídico protegido con este delito es la administración de justicia. Me parece que la no exigencia de una conducta de respeto a la víctima respecto de una orden dictada por un juez es una mirada sobreprotectora respecto de la víctima. Creo que la víctima está perfectamente en condiciones de entender que debe obedecer la medida, igual que el imputado, salvo casos de fuerza mayor, salvo los casos específicos que le pudieran eximir de responsabilidad penal, al igual que el imputado. La inexistencia de dolo, no sé, cualquier tipo de situación que pudiera excusarla de responder, digamos, al igual que el imputado. No obstante eso, como le digo, no estoy de acuerdo con el fallo, pero en mi fiscalía no se imputa porque sabemos que llegado a la Cámara de Acusación, esto va a ser revisado y sería demorar el proceso sin ningún sentido. Clarísimo, doctora. Aquí la doctora Rosoto nos consulta, doctora, por favor, ¿qué hacemos ante un caso de una perimetral, así le llama, iniciada por una hija contra el padre, falsa, dice una argucia legal? No sé si se entiende la pregunta, si no, Liliana, si puede aclararla un poco más. Entiendo que la situación es que la hija ha solicitado una medida de restricción respecto de su papá, Sí. sintiéndose víctima de algún hecho delictivo o no delictivo, pero sí violento. No sé, Liliana, me parece que está levantando la mano, si le quieren... Está complementando lo que dijo. Ahí abajo complementó, sí. Claro. ¿Querés que lo leo? Ahí lo leo bien. Dice, ¿qué sucede o cómo aplica la norma cuando se ha determinado una perimetral al padre de la supuesta víctima de 50 años de edad que es bipolar, no vive con el padre, con el cual no tiene ningún contacto desde hace años, realiza una denuncia de violencia y se presume que ello tiene como base pedir una cuota alimentaria elevada para su manutención? Bueno, me parece que estamos en un caso bastante particular. Esto no es algo general, ni tampoco veo que sea delictivo. Me parece que no menciona ninguna situación de delito. De cualquier manera voy a tratar de responder. Una víctima o una supuesta víctima tiene derecho a pedir una medida de restricción de acercamiento respecto de una persona a la que considera un agresor, y esto me parece que es una facultad que no puede ser cercenada a nadie. El hecho de que él sea su padre no cambia en nada la situación. Sí, supongo, no me faltan datos, pero supongo que estamos hablando de dos personas mayores de edad, y si dos personas mayores de edad no quieren tener contacto entre sí, en su derecho están, por la razón que sean. La circunstancia de que él sea bipolar, no sé si influye o no sé si esa bipolaridad exige que ella como hija tenga que responder a algún deber de asistencia como hija, que tenga algún deber de asistirlo o de cuidarlo, quizás sí, y en ese caso habría que analizar esa situación y habría que ver si hay que levantar la medida porque él necesita asistencia. Me refiero a asistencia en los términos de la urgencia y de la necesidad que significaría levantar una medida de restricción que ha sido puesta en protección de ella.
Y esto no sé cómo tendría relación con la solicitud de una cuota alimentaria si estamos hablando de 2 personas mayores de edad. Por eso me faltan datos Sí, para... capaz el caso para... de la Sí. doctora Rosoto es medio particular, por lo cual de última dejamos la inquietud para el final, así procedemos con las otras preguntas, si les parece. Bien. Bueno, la tercera pregunta, y un poco algo nos introdujo, doctora, es si nos puede explicar cuándo, en qué casos interviene en la investigación una fiscalía especializada en violencia familiar y cuándo interviene en la investigación una fiscalía de número. Bueno, los parámetros para los cuales se decide la intervención de una fiscalía de violencia fueron diseñados cuando se creó la primera fiscalía en el año 2011, la fiscalía del primer turno, y luego con la creación de la segundo turno, que es la que está a mi cargo, y la del tercer turno, y finalmente la del cuarto turno, se han ido agregando y rediseñando los parámetros de investigación de las fiscalías especializadas. En términos generales, la situación, por supuesto, tiene que implicar un conflicto de violencia familiar y un conflicto grave de violencia familiar. Una situación episódica y leve queda descartada de la intervención de estas fiscalías. Estas fiscalías fueron diseñadas para atender situaciones graves y de máxima urgencia para prevenir hechos luctuosos, para prevenir que esto termine siendo un homicidio o un femicidio. Con lo cual, el primer presupuesto es que sea una situación grave. Luego, la instrucción general que nos rige en este momento es la 1/15, que establece, instrucción general dictada por la Fiscalía General, que establece una serie de parámetros a tener en cuenta para definir la intervención de la Fiscalía Especializada. En primer lugar están los parámetros subjetivos, esto es, qué vínculo se requiere entre agresor y agredido para motivar la intervención. Y la instrucción general nos dice que los vínculos son relación de pareja actual o terminada, haya habido o haya existido o exista en ese momento, la convivencia es irrelevante. Vínculos consanguíneos y afines en segundo grado, sin ninguna limitación, y en cuarto grado si convivieren, hasta cuarto grado si convivieren. Esto es el parámetro subjetivo, o sea, como primera medida hay que analizar si estamos dentro de alguno de estos vínculos para motivar la intervención de este fiscal. Además de esto, se exige la existencia de parámetros objetivos, que tienen que ver con respecto al hecho. Hay una enumeración en la 1/15 de determinados delitos que yo los tengo acá apuntados para no olvidarme: homicidio y por supuesto femicidio, abandono de persona, lesiones graves y gravísimas, privación ilegítima de la libertad calificada, daño, solo cuando se ha producido un incendio. Esto, la verdad, esto merece un comentario, porque el delito de daño es un delito que tiene una pena muy menor, si mal no recuerdo, tiene una mínima de 15 días. O sea, es un delito absolutamente menor. ¿Por qué está dentro del elenco de delitos que investiga la Fiscalía solo cuando cuando ha habido fuego en el medio? Porque la experiencia nos indica que la presencia de la intención de quemar objetos o de quemar a las personas generalmente termina en hechos luctuosos. No solo en hechos luctuosos, que cuando se popularizan a través de la prensa tienen hasta un efecto repetitivo. Es por eso que fueron incluidos dentro de este elenco de delitos. Y finalmente, la desobediencia a la autoridad, que también es un delito que tiene una pena relativamente baja, pero solo interviene la Fiscalía Especializada cuando la orden incumplida deviene de una causa que también está investigando la Fiscalía Especializada. Asimismo, respecto del hecho, hay otros parámetros, por ejemplo, que el hecho haya sido cometido con arma propia, con arma impropia. Originariamente era con arma propia, después cuando fueron agregándose las otras fiscalías, se agregó la arma impropia, lo que amplió enormemente el espectro de intervención de las fiscalías, porque es muy fácil el ataque con objetos de la casa, con ceniceros. Me hace acordar un caso muy conocido con el cenicero.
ceniceros y cualquier otro tipo de objetos que tengamos en la casa. Esto amplió mucho el espectro de intervención de las fiscalías. Respecto también del autor, cuando el autor ha cometido más de 3 hechos en perjuicio de la misma víctima y en el mismo rol, o sea, como autor y la víctima como víctima, con más de 3 hechos, el cuarto hecho, sea de la índole que sea, aun cuando sea de uno de los delitos más comunes o menores, también se remite a la Fiscalía Especializada, porque es un indicador de que el conflicto ha rebasado determinados estándares y ha logrado, digamos, una calidad de grave o de urgente que amerita la intervención de la Fiscalía Especializada. Respecto del autor también, el hecho de que el autor haya tenido alguna internación de tipo psiquiátrica o por adicciones, también determina la intervención especializada. Y con relación a la víctima, específicamente cuando ha sufrido lesiones de carácter leve, pero se trata de una víctima vulnerable, como una mujer embarazada, un menor de edad o un anciano mayor de 70 años, y a raíz del hecho haya resultado internado, también intervienen las fiscalías específicas. Esto es en general los parámetros subjetivos y objetivos. Pero además, la Instrucción General 1/15 incluye una cláusula de excepción que hace que cualquier otro tipo de conflicto que no esté enumerado, pero que resulte grave por alguna circunstancia a criterio del fiscal de violencia, también puede ser investigado por la Fiscalía de Violencia, lo cual muchas veces hace que los fiscales de las fiscalías de número nos llamen por teléfono a los fiscales de violencia y nos planteen situaciones que a su juicio son graves, peligrosas o necesitan mayor atención respecto del conflicto, y en esos casos nos remiten la causa a nosotros. Finalmente, esta introducción se completó con otra, la 5/16, también a raíz, esto se va modificando con la praxis, a raíz de que existió un femicidio, no sé si recuerdan el femicidio de Liz Funes, que ocurrió en La Estanzuela, un barrio cerrado, que llamó mucho la atención por esto, porque fue, o sea, por la persistencia delictiva del imputado, que entró rompiendo un alambrado a un barrio privado que tenía custodia, que tenía guardias, y terminó matándola a Liz Funes y agrediendo a quien estaba, a su novio, a la pareja del momento de Liz Funes. A raíz de esta causa se observó que había en las fiscalías de número otras causas que no eran más de 3, sino que específicamente eran 2 o 3, la verdad es que no recuerdo, y que no habían sido acabadamente investigadas, habían quedado, porque estas denuncias habían sido realizadas en distintas unidades judiciales, con lo cual no había habido la alerta de que este conflicto estaba subiendo, digamos, en la escalada de violencia, porque había sido en distintas unidades judiciales que no habían chequeado los antecedentes para ver que había varios. Entonces terminó esto, no sabemos si fue realmente que no se tomaron medidas antes, no sabemos cuál hubiera sido el resultado, pero lo cierto es que en ese momento la Fiscalía General, con buen tino, a mi juicio, decidió que cuando un hecho delictivo está investigado por la Fiscalía de Violencia de Género, la Fiscalía específica, digamos, todos los demás, sean o no del ámbito de los parámetros de actuación, todos los demás conflictos van a la Fiscalía de Violencia. Opera, si se quiere, como un fuero de atracción de todo el conflicto, que debe ser investigado por un solo fiscal, lo cual, a mi juicio, es muy lógico y muy atinado, porque las víctimas no entienden por qué el conflicto de marzo lo tiene el primer turno del Distrito 1, turno 2, y el de mayo lo tiene el del 4-1, no entienden esta situación, es bastante ilógica, es bastante lógico que no lo entiendan, porque realmente no tiene mucho sentido que 2, 3, 4 funcionarios judiciales estén atendiendo al mismo conflicto con el mismo punto de vista, porque en este momento, paralelamente a la Fiscalía, están los juzgados de violencia que atienden al mismo conflicto, pero cuyo cometido es diferente, es directamente tomar medidas de protección, y lo cual no se explicaba cuando se trataba de fiscales.
2 o 3 fiscales investigando la misma y tomando medidas o no sobre el mismo conflicto y ordenando pericias y tomando testimonios y tomándole testimonio a la víctima. Era verdaderamente muy revictimizante para el grupo familiar, la víctima y generalmente lo que lo rodea, los hijos, los padres, los hermanos, que una y otra vez estuvieron repitiendo el mismo conflicto. Entonces se dictó esta Instrucción General 5/16 que nos amplió, si se quiere, la competencia a todos los procesos penales que estuvieran tramitándose en el mismo grado, o sea, los que estuvieran en estado de investigativo entre las mismas partes. Actualmente hay una comisión que se está revisando los parámetros de la Instrucción 1/15, entendiendo que hay situaciones que deben ser contempladas y que no lo están. Y pongo, por ejemplo, algo que yo reitero siempre que tiene que estar dentro de la Instrucción General, que es cuando el autor forma parte de una fuerza de seguridad armada, militares, policías, gendarmes, servicio penitenciario, porque la experiencia nos indica que esto termina mal. La facilidad de tener un arma en la casa y a mano hace que el hecho se transforme verdaderamente en muy peligroso. Incluso cuando la víctima forma parte de uno de estos estamentos armados, porque el arma está allí, a la mano de ambos, para la defensa de ella o para la agresión de él, pero está allí. Y también hemos observado que a veces estos parámetros subjetivos tan amplios, que nos incluyen hasta cuñados, tíos, sobrinos, hacen que nosotros tengamos que intervenir en situaciones que no son estrictamente de violencia, que tienen que ver con contenido económico, pelean por la herencia, pelean por la casa, pelean por el terreno, y esto no es estrictamente de violencia familiar, con lo cual estamos viendo la posibilidad de restringir el campo de investigación en eso y ampliarlo en lo que nos parece más urgente. Clarísimo, doctora, la respuesta. La siguiente pregunta refiere a cuál es el trabajo que lleva a cabo las unidades judiciales en la investigación y cómo se articulan los trabajos entre dichas unidades judiciales y las fiscalías especializadas. Bueno, quizás deberíamos hacer una distinción entre prepandemia y pandemia respecto de esto. Antes de la pandemia, las unidades judiciales, cuando estaban todas funcionando y trabajando, tenían una labor importantísima respecto de la investigación de los delitos. No solamente la toma de denuncias, sino el tratamiento y la investigación de todas las medidas que, si se quiere, eran las más urgentes y las que daban base a una posible acusación. Eran pocas las medidas probatorias que se realizaban en la Fiscalía. En general la Fiscalía se ocupaba de dar las directivas, diseñar la investigación, y la ejecución propiamente dicha estaba en manos de la unidad judicial. Con el venimiento de la pandemia, con esto de que se cerraron las unidades judiciales y se unificaron en algunas, y también tiene mucho que ver el aumento, pero astronómico, de las situaciones de violencia familiar y de género, motivaron que la unidad judicial específica, la unidad judicial de violencia familiar, casi se haya transformado en una unidad judicial que recepta denuncias y recepta los procedimientos con personas privadas de su libertad por flagrancia y cuasiflagrancia. La unidad judicial está muy sobrepasada de la cantidad de causas que tiene. La Fiscalía también estamos, pero hemos tenido que salir un poco al cruce y llevar la investigación en forma paralela con la unidad judicial. Algunas medidas se toman directamente en la Fiscalía desde el inicio de la investigación, y otras las lleva a cabo la unidad judicial. En general ellos hacen todo lo que es labor investigativa para el allanamiento y el allanamiento propiamente dicho, y el resto se lleva a cabo en las fiscalías con un enorme esfuerzo personal de los instructores, que hacen a la vez de instructores e investigadores, junto con el cuadro de comisionados policiales, que gracias a Dios la policía ha elegido gente muy proba para asignar la investigación en las fiscalías, con lo cual podemos cubrir, si se quiere, un poco este déficit que notamos en las unidades judiciales.
En general, lo que es diferente o diferenciador de cualquier otra causa por cualquier otro delito es que desde el inicio de la investigación, desde la Fiscalía se le indica a la unidad judicial las medidas protectivas que deben ser tomadas y la unidad judicial es la que las motoriza. Por ejemplo, la orden de restricción se ordena desde la Fiscalía, inmediatamente la unidad judicial cita al agresor y lo notifica de estas medidas. La entrega del botón antipánico también se hace a través de la unidad judicial, dado que la unidad de monitoreo está allí en el polo donde funciona la unidad judicial. Y la contención inmediata a la víctima con el informe preliminar de riesgo a cargo de los psicólogos también está a cargo de la unidad judicial. Esto es lo que hace que sea diferente a cualquier otro tratamiento que se realice en cualquier otra unidad judicial. Clarísimo, doctora. La siguiente pregunta refiere a cuánta importancia tiene la voz de las víctimas en estas actuaciones y cuán determinantes son los informes periciales. Esta pregunta puede ser leída desde dos lugares, digamos. En términos generales, la presencia de la víctima en nuestros procesos resulta de suma importancia. Digamos, es nuestro actor principal de nuestros procesos penales porque a ella o a él, si fuera una víctima varón, va dirigida a todas las medidas que tienen que ver con la protección. Por eso resulta ser nuestro actor protagonista obligado y principal dentro de la investigación. Le diría que la historia nos ha enseñado que las víctimas en el proceso penal han estado un poco ninguneadas, han estado un poco invisibilizadas, y en nuestros procesos penales la víctima adquiere un rol e importancia paralelo e igual al del imputado. Sus derechos y su voz es escuchada de la misma manera y con las mismas garantías con las que se escucha la del imputado. Al punto que trabajamos mucho para que la víctima, si así lo quiere, se constituya interesante particular, tenga el asesoramiento del asesor de víctimas si no cuenta con un abogado. Y tomamos contacto directo y personal con la víctima. Desde el punto de vista procesal, la voz de la víctima, por este es el otro punto de vista que le digo que tiene, la voz de la víctima resulta fundamental como estándar probatorio, dado que, de acuerdo a las directivas que emanan de nuestro Tribunal Superior de Justicia, no se exige que el testimonio de la víctima sea de preferente ponderación. O sea, adquiere una relevancia y una importancia que no tienen otros procesos, dado que generalmente estos delitos se cometen a puertas cerradas y dentro de la casa, por lo cual exigir testigos presenciales y visuales de estos delitos es tornarlo en delitos impunes. Así lo ha sido durante mucho tiempo, ¿no? Yo soy fiscal de instrucción hace muchos años ya más de 15, y era muy común, hace 10, 15 años atrás, que los delitos cometidos dentro del marco de la intrafamiliar terminaban en una pila para prescribir. O sea, eran los delitos que se tiraban en una pila, y cuando la fiscalía quería hacer número, sacaba de ahí, pedía sobreseimiento por prescripción y hacía números. Esto generó un patrón de impunidad que se repetía en el tiempo y que favorecía a que los agresores se sintieran impunes, con lo cual favorecía que esto siguiera ocurriendo. Hoy eso ya no existe, dado por supuesto al juzgamiento y a la investigación con perspectiva de género, pero además a la relevancia y a la importancia que le damos dentro de la investigación al testimonio de la víctima. Por supuesto que el testimonio de la víctima no puede sostener por sí solo una acusación, tiene que ser apoyado por diferentes pruebas. Una de ellas es la pericial que me pregunta, pero no es la única, por supuesto, pero resulta de suma importancia que los dichos de la víctima sean apoyados por un proceso pericial que acredita que la víctima no tiene tendencia a la fabulación, a la confabulación, a la mentira o al invento. No es absolutamente excluyente esto, pero sí ayuda a hacer que el testimonio de la víctima resulte creíble. Clarísimo, doctora.
La siguiente pregunta es la siguiente. En materia de garantías procesales y sustanciales en favor del imputado, algunos abogados defensores plantean una suerte o especie de vulneraciones de este tipo de garantías en favor del imputado en comparación, por ejemplo, con la investigación de otro tipo de delitos. ¿Qué se podría decir al respecto? Se me ocurren varias cosas al respecto. Lo primero que debo decir es que a mí me asombra a veces la falta de formación que en general los abogados defensores varones tienen respecto de la violencia de género. Es asombroso, realmente se sientan a defender a un imputado a veces de un delito grave, a veces hasta de un femicidio, y uno escucha sus argumentos y se da cuenta que jamás han tenido en cuenta lo que nos exigen las convenciones internacionales, eh, la conformidad convencional que nos exige nuestro Tribunal Superior de Justicia, y el punto de vista de la perspectiva de género con lo cual debe ser analizada esta causa. Directamente no existe para ellos, no existe. No es materia de análisis para un abogado defensor que esta causa se tramite como en un contexto de violencia de género. Lo digo en general, hay abogados que están muy bien formados, pero en general esto sucede. Digo en general, menciono abogados varones, porque también me es muy llamativo que los que en la sociedad se erigen como defensores de o atacantes de la cultura de la violencia de género o de los contextos de género protegidos, son en general varones. Y si uno analiza con perspectiva de género, como debe ser analizado, en realidad esto no debería ser llamativo, porque es lógico que un grupo que históricamente ha sido privilegiado, con un montón de privilegios, que lo consideran hasta el día de hoy un derecho y no un privilegio. Le pongo por ejemplo, hace escasamente 70, 70 y pico de años que las mujeres votamos. Hace 70, 70 y pico de años no éramos sujetos civiles, no éramos ciudadanos, no podíamos votar. ¿Cómo habrá sido de profundo el cambio que al estamento varones le cuesta muchísimo reconocer los micromachismos? Porque lo que es obvio y evidente, como por ejemplo el derecho a votar, por supuesto, ¿qué varón podría discutirlo hoy? Ningún varón. Lo que es obvio y evidente no es discutido, pero existen un montón de situaciones de micromachismos que terminan siendo conflictivas y terminan siendo delictuales en virtud del micromachismo que subyace detrás de ello. Por ejemplo, la distribución de roles dentro del hogar. Los varones, en general, creen que el rol de servicio está destinado a la mujer. Por rol, por estereotipo, por costumbre. Entonces los varones, cuando la mujer se corre de ese rol y no quiere hacer lo que se considera su obligación de servicio, los varones reaccionan, algunos con violencia y otros con menos violencia, pero en general reaccionan reclamando por lo que consideran su derecho y que no es más que un privilegio. Esto termina siendo un delito. Tenemos un montón de situaciones en las que él se enoja porque ella no le quiso hacer de comer y empieza y tira con los platos y le pega, por ejemplo. O se enoja porque ella se demoró en el trabajo, o porque tuvo una reunión de trabajo y llegó más tarde. ¿En qué casa se cuestionaría eso si el autor, si fuera el varón, diciendo me demoré, llegué tarde porque tuve una reunión de trabajo? No sería cuestionado, le es cuestionado a la mujer, porque la mujer llegó tarde para hacer la cena o para atender a los chicos. Todas estas situaciones de micromachismos que están todavía invisibilizados o poco visualizados, se traducen en la postura que tienen los varones respecto al tratamiento de la causa con perspectiva de género. Creo que un poco eso explica la posición de los defensores, que no entienden de qué punto de vista se está investigando. Y por otro lado también cabría preguntarse si los abogados defensores que hacen este reclamo estiman que en el Poder Judicial hay una asociación ilícita destinada a violar garantías de los imputados. No nos olvidemos que el fiscal no es soberano, el fiscal puede
las decisiones del fiscal son revisadas por el juez de control y las del juez de control por la Cámara de Acusación, y luego este conflicto se lleva a una Cámara de Crimen, y finalmente esto puede ser revisado por el Tribunal Superior de Justicia con la casación, y finalmente, si hay tanta violación de derechos, podríamos llegar hasta la Corte con un recurso extraordinario si de violación de derechos y garantías estamos hablando. Con lo cual, se cae, este reclamo se cae, porque verdaderamente sería bastante absurdo pensar que todo el Poder Judicial está complotado para violar derechos y garantías del imputado. Tal cual, doctora. Ezequiel, La... hay una consulta que me resulta interesante y además es bastante general. Sí. No aparece el nombre de la persona, pero quiere consultarle a la doctora si considera apropiado recetar la exposición informativa a los menores de edad, hijos en común del agresor y la víctima, cuando los mismos resultan testigos de algún hecho de violencia, sobre todo cuando se cuenta con otro tipo de prueba. Se considera apropiado recetar la exposición informativa a los menores de edad. Cuando se trata de delitos en contextos familiares, va de suyo que son fundamentales las declaraciones de los miembros que forman parte de la familia. Esta facultad que tiene el fiscal de probar todos los hechos y por cualquier medio, en las fiscalías de violencia se toman con muchísimo cuidado por los derechos de las víctimas, porque los niños testigos terminan siendo víctimas indirectas del conflicto de violencia. Tenemos una víctima directa, que generalmente es mujer, pero tenemos a los niños allí presentes observando la situación de violencia, padeciéndola en forma directa a veces, y siempre en forma pasiva, por lo cual resultan ser víctimas indirectas de estos hechos delictivos, con lo cual esta facultad se toma con muchísimo cuidado. Cuando resulta sumamente necesario, y generalmente sucede, que es necesario recetar la declaración de los menores previo a ello tienen una entrevista con la psicóloga del equipo que nos indica si esto va a resultar, va a causar algún daño en la psiquis del menor, someterlo al proceso de la testimonial y en su caso de la cámara Gesell cuando allí se realice. Y esa misma psicóloga es la que lo asiste en la cámara Gesell, o la asiste a la niña en la cámara Gesell. Por eso que no quisiera tener una respuesta taxativa al respecto. Tratamos de evitar la revictimización de menores, víctimas indirectas de hechos de violencia, pero a veces nos resulta imperioso contar con su declaración, pero previo a eso tratamos de evitar cualquier tipo de daño con la participación de un o de una psicóloga en el proceso. Veo incluso arriba, hay otra pregunta que tiene mucha relación respecto de los reclamos de los defensores a intervenir y controlar la cámara Gesell, incluso las entrevistas preliminares con profesionales idóneos como si se tratara de una pericia. El Tribunal Superior de Justicia lo ha dicho clarísimo. La cámara Gesell es una forma específica de tomar un testimonio, no es una cámara Gesell, no es un acto definitivo y irreproductible, se puede reproducir, se podría reproducir, generalmente se graba y se filma justamente para evitar la repetición de este acto, pero no es por su naturaleza definitivo y irreproductible, con lo cual no es una pericia. Yo puedo decir lo que yo hago en mi fiscalía, no permito la participación de ninguna persona en el informe preliminar del psicólogo respecto de si esta testimonial puede ser tomada sin riesgo para el menor, porque estimo que es una medida que no tiene absolutamente nada que ver ni con la investigación ni con la prueba, es una medida exclusivamente puesta en protección del menor, y por eso no permito la presencia de profesionales fuera de los profesionales oficiales, muchísimo menos del abogado defensor en este acto preliminar para determinar si es necesaria la testimonial, pero sí permito la presencia del abogado defensor y de los profesionales que lo quieran asistir y asesorar en el acto de la cámara Gesell, porque entiendo que no hay ningún riesgo para el menor, en virtud de que el menor está en contacto exclusivamente con la perita oficial, que oficia de intermediaria y que transmite cualquier inquietud del defensor o del profesional que lo esté asesorando el defensor. Uno trata siempre de mantener un equilibrio entre, como ya lo decía en la pregunta anterior, las garantías y los derechos de la defensa y del imputado,
con los derechos de las víctimas a no ser sometidos a situaciones o actos procesales que terminen revictimizándolo y vulnerando sus propios derechos. A propósito un poco de lo que viene diciendo, doctora, la doctora Rosoto nos pregunta cómo funciona el abogado del niño, niña y adolescente en el caso del testimonio de un menor también víctima de violencia. No ha sido nombrado nunca un abogado del niño en caso de testimonios de víctimas de violencia. Nunca ha participado el abogado del niño. Sí, nosotros cuando se trata de un niño víctima de violencia, aun cuando esté resguardado por uno de los progenitores, cuando ha sido víctima de violencia por parte del otro progenitor o cualquier otro miembro de la familia, le damos participación al asesor de víctimas por la participación promiscua en defensa de cualquier menor de edad, que garantiza, digamos, que los derechos del menor estén resguardados aún en contra de los propios integrantes y o sus propios representantes legales, que son sus padres. Perfecto. Una de las últimas preguntas que tenemos para hacerle es respecto a cuándo estamos, algo nos comentó al comienzo, pero bueno, la pregunta es, ¿cuándo estamos en presencia de un caso sospechoso de violencia de género en su modalidad doméstica? Bueno, directamente son los parámetros que ha establecido el Tribunal Superior de Justicia, que entiende que cualquier acto de violencia contra la mujer cometido en una relación interpersonal debe ser investigado como un caso sospechoso de violencia de género. Cualquier delito en un contexto intrafamiliar en perjuicio de una mujer debe ser investigado como sospechoso desde el comienzo, y esto resulta fundamental para todos los que investigamos, porque la prueba que no se colecta en los primeros momentos de la investigación resulta muy dificultosa luego. Por eso, encarar estos procesos como sospechosos de violencia en género y tratar de establecer el contexto en el cual se produjeron resultan de suma importancia desde el comienzo de la investigación. El Tribunal Superior de Justicia nos ha determinado a lo largo de fallos señeros como fueron Truco, Lizarralde, nos ha dado parámetros muy concretos de indicadores de violencia de género, que tenemos que mirar para entender si hay o no hay, para confirmar o descartar la presencia de indicadores de violencia de género en esta investigación. Al punto tal que, por ejemplo, Truco, que es un fallo señero que es riquísimo en la doctrina respecto del contexto de violencia de género, terminó resolviendo que en este caso no había violencia de género, y que el contexto ameritaba una suspensión de juicio a prueba que no hubiera sido posible si se confirmaba la presencia de contextos de violencia de género. Por eso digo, de que desde el comienzo se investigue como un caso sospechoso de violencia de género no quiere decir que todos los casos se confirme la existencia de estos parámetros, pero deben ser investigados para ser descartados desde el comienzo de la investigación. Perfecto. Otra de las preguntas es ¿qué opinión tiene en relación a la oralización del dictado de la prisión preventiva y si ello implicaría una mejora en el discernimiento o dictado de la medida? No tengo ninguna duda. Esperamos, yo por lo pronto espero ansiosa que se ponga en marcha la oralidad, la oralización de la audiencia de prisión preventiva. Primero que este desbalanceo procesal que tenemos en el Código de Procedimiento de Córdoba debe ser corregido. No es posible que una de las partes del proceso, como es el Ministerio Público, dicte la medida de coerción en perjuicio que pesa sobre la otra parte, que es el imputado. Esta situación de desbalanceo debe ser corregida. La medida, por supuesto, que debe ser solicitada en forma oral por el Ministerio Público en presencia del árbitro, tercero imparcial, el juez, y con la posibilidad del imputado allí presente, con su abogado defensor, que escuche por qué se solicita la privación cautelar de su libertad y tenga la posibilidad de responder inmediatamente a los argumentos del fiscal, y finalmente esta situación sea resuelta por un tercero imparcial como es el juez. Celebro que esté en marcha el proceso, a mi juicio está muy largo, ya sería hora que lo pongamos en marcha, pero estimo que en el cortísimo plazo me parece que, bueno, me podrá aportar a esto el doctor Cuenca Tagle, que está en un juzgado de control,
Creo que es inminente. Había problemas edilicios respecto de esto, era necesario una estructura edilicia y técnica que no teníamos. Creo que esto ya está casi listo, así que auspicio y celebro que sea pronto esto. Clarísimo, doctora. La penúltima pregunta para hacerle es si en una futura reforma del Código Penal no estaría de acuerdo en incluir una agravante genérica aplicable a todo tipo penal relacionado al género y que no se circunscriba como en la actualidad al delito de homicidio y de las lesiones. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Esto respondería acabadamente a lo que mencionamos como perspectiva de género. Debería ser aplicado sin necesidad de que existiera la agravante genérica. De hecho, si observamos los últimos fallos de las cámaras del crimen, observamos que la acreditación o la presencia de contextos de violencia de género, aun cuando no agravan específicamente, en este momento convengamos que agrava al homicidio, a las lesiones y a la agresión. Son los tres únicos delitos que se ven agravados con una agravante específica de contexto de violencia de género en virtud del efecto de derrame que hace el artículo 80, inciso 11 y 12 del Código Penal. No obstante, la presencia de violencia de género en otros delitos que no son exclusivamente esos, son especialmente tenidos en cuenta en las cámaras del crimen al momento de fijar la escala penal. El contexto violento hace que la escala, es una consideración que hace que la escala penal se agrave. Sería excelente que estuviera previsto como una agravante genérica para que sea de obligatoria aplicación para todos los tribunales y no una consideración facultativa como es en este momento. Algunos tribunales en general, la mayoría, pero hay otros que no lo consideran, ni lo contemplan siquiera. A tal punto resulta relevante en este momento el contexto de violencia de género que puede, a tenor de la doctrina reciente sustentada por el Tribunal Superior de Justicia, transformar un homicidio calificado con pena de prisión perpetua en un homicidio simple, un homicidio calificado en circunstancias extraordinarias de atenuación respecto de la víctima inmersa en un contexto de violencia de género. Tenemos el fallo Barrera Maribel, Malicho Susana, que ya no discuten que un contexto de violencia de género pueda aminorar la respuesta penal respecto de esta situación. Por lo cual creo que sería sumamente auspicioso que existiera la agravante genérica. No obstante, no soy muy partidaria de ponerle parches al Código Penal. Creo que el Código Penal necesita una revisión integral que lo ponga en el siglo XXI. Tenemos disposiciones archiviejas que nos complican a los operadores judiciales enormemente, que no contemplan institutos nuevos como el error, como la imputabilidad y la inimputabilidad, situaciones de imputabilidad disminuida que no son contempladas en el código y que hacemos malabares a veces para introducirlas en consideraciones porque verdaderamente el hecho lo amerita. Con lo cual, creo que debería existir la agravante genérica, pero debería formar parte de una reforma integral del Código Penal. Clarísimo, doctora Croppi. Ezequiel, la última pregunta. Sí. Antes de la última pregunta, porque ya 2 veces pidieron el dato, la acordada del Tribunal Superior que regula la Cámara Gesell en Córdoba, ¿cuál es? ¿Se la acuerda? ¿Cuál sería? ¿El número? No me acuerdo. No sé si alguno de los presentes lo recuerda, que lo aporte, yo no me lo acuerdo. 1576, tengo entendido que es. Pero lo chequeamos y Ezequiel, te jugaste y tiraste el número. Bueno, después lo confirmamos, pero... Sí, después confirmamos. Yo tengo igual los datos de las personas que lo pidieron, así que cualquier cosa después le pedimos. Y si no, 1576. 6. Muy bien. Adelante. Bien, y la última pregunta ya a modo reflexivo, era preguntarle qué aspectos considera necesarios para mejorar en este tipo de investigaciones y que nos aporte unas reflexiones finales. Creo que lo que tenemos pendiente en el Ministerio Público y en general en el Poder Judicial es el tratamiento
y la consecución y finalización de todas estas causas que no son estrictamente las causas con personas privadas de la libertad. Es muy preocupante la poca cantidad de causas que terminamos a la luz del fenómeno, la poca cantidad de causas que terminan en una sentencia, ya sea de absolución o de condena. Esto genera un patrón de impunidad preocupante. Me alarma muchísimo los altísimos niveles de reincidencia que estamos viendo en los últimos tiempos, situaciones que se repiten en el tiempo y que terminan finalmente cuando la situación se torna grave con la persona privada de la libertad, pero que nos revelan años de padecimiento de la víctima de situaciones de violencia que no han sido acabadamente tratadas cuando ya ha llegado el conflicto al Poder Judicial. Creo que nuestra gran materia pendiente es tratar de darle algún tratamiento o alguna solución para todo este cúmulo de causas. En general llegan de las causas que entran en las unidades judiciales, tratándose de violencia intrafamiliar y de género. El cúmulo de denuncias que entran en las unidades judiciales terminan llegando a la Cámara con sentencia de absolución de condena aproximadamente el 2%. Todo el resto queda semi-tratado o directamente invisibilizado. Es verdaderamente muy preocupante. En este sentido, yo creo que este fallo Góngora de la Corte Suprema, que después bajó al Tribunal Superior con la causa Freites, que estableció la prohibición de las soluciones alternativas al proceso, como la suspensión del juicio prueba en casos de violencia de género, violencia familiar y de género, y la inaplicación del principio de oportunidad en casos de violencia familiar y de género, tal como lo tenemos diseñado en este momento en la provincia, si bien responden a un imperativo de muy buena voluntad, de entender que estas causas son tan importantes que deben ser llevadas a plenario, finalmente se traducen en la impunidad total de estas causas, que no tienen ninguna solución, ni el plenario, ni cualquier otro tipo de solución alternativa. Por eso, más allá del principio que imbuye la decisión de no aceptar la suspensión de juicio prueba en virtud de la disparidad de posición del imputado y la víctima en un proceso en donde la víctima no estaría en condiciones de negociar una solución alternativa, creo que la solución final es aún más perjudicial a la víctima, que no obtiene ningún resultado, ni la condena ni ningún otro. Por eso creo que podríamos apoyar las soluciones alternativas apoyando a la víctima con un buen asesoramiento del asesor de víctimas, de su abogado, de un cuerpo de sostenimiento de las medidas, de un cuerpo de trabajadores sociales y psicólogos que pudieran sostener a la mujer en esta decisión y que no terminaran en el patrón de impunidad que hoy registramos. Y como reflexión final, por supuesto que aboco por la igualdad real de derechos y obligaciones de varones y mujeres, derechos, obligaciones y oportunidades de varones y mujeres, que hoy en muchos casos es una letra de buena crianza, diría el maestro Ricardo Núñez, y no baja a la práctica, lo cual produce serios daños y lesiones en las mujeres que tenemos que salir al mundo a competir en desigualdad de condiciones respecto de los varones. O sea que mi reflexión final es pedir reflexión a varones y mujeres, porque también de esto tenemos que reflexionar y hablar las mujeres, respecto de cómo nos posicionamos frente a la construcción de una sociedad más igualitaria y más justa. Bueno, doctora, muchas gracias por cada una de sus respuestas. La verdad que nos ha ilustrado, nos ha aportado y brindado conocimiento. Estamos muy contentos de agradecerle también a los participantes. Hubo varias preguntas que pude responder y otras que no, porque bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Acá aporta el doctor Cuenca, muchas gracias a Micro Yuri y a la fiscal. Saludos y gracias por las reflexiones. Jessica Díaz, me encantó, y unos corazones, así que bueno,
Excelente charla, muy clara, gracias por la charla, nos dice Liliana. Sí, Así que bueno, muy contentos todos. en Facebook también están llegando las felicitaciones, incluso me han preguntado si la charla quedaba grabada. Sí, queda grabada, y va a estar por los próximos días en el Facebook, más o menos una semanita, después se vuelca al portal. Doctora, le agradezco muchísimo su tiempo y su conocimiento y su generosidad en el tiempo que nos ha dedicado. La verdad que una claridad en las respuestas y solidez, ¿no? Se notan los años de experiencia en la función y ha sido un gusto escucharla. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias por invitarme y gracias a todos por la paciencia para escuchar. Gracias. Bueno, nos encontramos dentro de poco, ¿no? Ezequiel, tenemos una próxima entrevista pactada, sí. Ya no me acuerdo de qué tema, porque tenemos tantas charlas dando vuelta, pero todas son tan interesantes y bueno, y buscamos cubrir la totalidad, que son muchos temas que tienen que ver con la familia, niñez y violencia de género. Así que bueno, quedan invitados a las próximas charlas y muchísimas gracias por participar hoy. Hasta pronto. Chao, chao.